Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Cordial saludo, amables oyentes. Por la gracia de Dios, una vez más, nos reunimos a través de este medio de comunicación para estudiar la bendita palabra de Dios. Antes de iniciar nuestro estudio el día de hoy, elevemos nuestro corazón al Señor en oración. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas, por darnos la oportunidad de vivir un día más. Gracias te damos, Padre Santo, por la vida y la salud de nuestros hijos, de nuestras familias, por el pan y el techo y todo lo que nos provees para nuestro sostenimiento físico en este mundo, pero por sobre todo, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien nos dio la vida eterna y el perdón de nuestros pecados a través de su sacrificio perfecto. Gracias por esa salvación inmerecida que tú nos has otorgado por tu gracia y tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos, Santo Dios, en esta mañana, y colocamos nuestras vidas y todo lo que somos delante de ti, y te rogamos que hables a nuestro corazón y ministres a nuestras vidas con tu bendita palabra para ponerla en práctica y vivirla cada día de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos meditando en las 9 características del fruto del Espíritu Santo. Estas 9 características las encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice así la palabra de Dios: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. De estas 9 características mencionadas en este pasaje, ya hemos estudiado las primeras 6. Hoy, por la gracia de Dios, meditaremos en la 7ª característica, es decir, en la fe. La palabra fe viene del vocablo griego pistis y significa confianza y dependencia en Dios. Y esta confianza y dependencia en Dios deben producir fidelidad y lealtad a Dios. De tal manera pues que si yo digo tener fe, mi fe debe producir fidelidad y lealtad a Dios. Con base en esta definición, sería bueno que en este día, amables oyentes, nos examináramos si realmente confiamos y dependemos de Dios, si esa dependencia que profesamos con nuestros labios hace que seamos fieles y leales al Señor en cualquier circunstancia de nuestra vida, por difícil o próspera que sea. Sí, amable oyente, dije próspera, porque muchas veces en la prosperidad es cuando las personas más se alejan de Dios y más son infieles al Señor. Cuando hay abundancia, el cuerpo se relaja, el alma trata de descarriarse porque todas las cosas van bien. No digo que eso suceda en todas las personas, pero una de las tendencias de la prosperidad en el hombre es que comienza a alejar al hombre de Dios y a confiar en él mismo y a disfrutar de las cosas que hay en el mundo, y por ende comienzan a ser infieles al Señor, porque la misma prosperidad los induce a eso. Amables oyentes, la palabra fe es una palabra tan corta, compuesta solo por 2 letras, pero esta palabra tan corta tiene uno de los más altos y grandes significados respecto a la salvación, respecto al carácter y a la vida cotidiana del cristiano. Esto quiere decir que la fe, siendo un don del Santo Espíritu de Dios, tiene que ser ejercitada en convicción cada día de nuestro diario vivir, porque la palabra de Dios nos dice claramente en Hebreos 11, versículo 1,
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto indica que el cristiano entiende que su vida tiene que ser una vida de fe, porque el cristiano ha comprendido que la fe es la certeza de lo que él espera, la convicción de aquello que no ve. A Dios no lo vemos, pero estamos ciertos y convencidos de lo que Él ha dicho en su palabra, y lo que ha dicho Él en su palabra es veraz, es verdadero y se cumple, aunque las circunstancias que nos rodeen y que estemos pasando parezca que no permitan que se va a cumplir lo que Dios ha prometido. Pero el creyente verdadero mantiene esa convicción, porque aunque no vea las cosas, él está cierto y seguro de que lo que Dios ha dicho es verdad, porque Dios no miente y tarde o temprano se cumplirá en su vida. En 2 Corintios capítulo 5 verso 7 dice: porque por fe andamos, no por vista. El verdadero creyente anda por fe y no por vista. Esa es la realidad de los hijos de Dios. Los hijos de Dios andamos por fe, es decir, teniendo la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos, creyendo que lo que la palabra de Dios dice es verdad. Por eso en esta mañana quiero compartir con ustedes 6 razones del para qué es esencial la fe en el creyente. Si tú dices confiar en Cristo como su Señor y Salvador, entonces estas 6 cosas tienen que estar en su vida. En primer lugar, la fe es esencial para llegar a ser hijos de Dios. En Habacuc, capítulo 2, verso 4 dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Aquel cuya alma no es recta, es decir, aquel que confía en su propia justicia, aquel que confía en sus propios logros, se enorgullece. Pero dice el texto: mas el justo por la fe vivirá. Es decir, que el hombre únicamente será salvo por la fe en Cristo, porque Cristo es el que pagó por nosotros y el que dio su vida en rescate por nosotros. Nosotros no podemos vivir por nuestra propia justicia. Cuando un hombre trata de vivir por su propia justicia, su alma no es recta porque se enorgullece y cree que fue por su propio obrar que llegó a ser salvo. Mas esto no es verdad, porque el único que nos puede salvar por su propio obrar es Cristo, y nosotros creemos en que Cristo murió y pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso en Romanos 1, versículo 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pablo cita aquí en Romanos 1:17 a Habacuc 2:4. Por eso dice: como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo es aquel que confía en lo que hizo el justo, es decir, en la obra perfecta de Cristo, en el Evangelio glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien dio su vida en rescate por nosotros. Y en Gálatas capítulo 3, versículos 24 al 26 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Este pasaje claramente nos dice que nosotros llegamos a ser hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, es decir, en su obra perfecta y redentora que Él realizó en la cruz del Calvario en lugar de nosotros. Esa justicia perfecta que Él logró en la cruz nos es imputada, y nosotros creemos esa verdad que está escrita, y por eso llegamos a ser hijos de Dios, pues todos sois hijos de Dios, dice la palabra, por la fe en Cristo Jesús. Y la segunda razón del por qué es necesaria la fe es para agradar a Dios. En Hebreos 11, versículo 6,
nos dice la palabra de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Claramente este pasaje nos dice aquí que sin fe es imposible agradar a Dios, empezando que de la única manera que nosotros podemos agradar a Dios es teniendo fe en el sacrificio de Cristo. Y una vez confiamos en Jesucristo, nuestra vida tiene que ser una vida continua y diaria de fe, de creer que lo que Él ha dicho y ha prometido es una realidad que se cumple día a día y que tarde o temprano llegará a su culmen para beneficio de nuestras almas en todos aquellos que hemos creído y confiado en el Señor. En tercer lugar, la fe es necesaria, es esencial para no afanarnos por las necesidades materiales de nuestro cuerpo y de nuestra familia, amables oyentes. En Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 30 dice lo siguiente: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por vuestro vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Como vemos, este pasaje nos dice que si nosotros no tenemos fe, comenzamos a preocuparnos y a angustiarnos y a afanarnos por las necesidades materiales de nuestro cuerpo y las necesidades materiales de nuestra familia. Pero si nosotros confiamos en el Señor Jesucristo, en lo que Él dice en su palabra, como acabamos de leer este pasaje, si comenzamos a mirar las aves del campo, que no siembran, que no siegan, ni recogen en graneros, pero el Padre Celestial las alimenta a todas. Y si miramos los lirios del campo, que no hilan, pero ni aun Salomón se vistió como se viste un lirio del campo, dice Él, ¿no hará con vosotros mucho más, hombres de poca fe? Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Lo que indica que cuando nosotros dejamos de confiar en Dios, comenzamos a afanarnos por las cosas materiales y a angustiarnos y a perder la paz. Pero si confiamos en Cristo, Él ha prometido que nunca nos desamparará y nunca nos dejará, porque no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y esto es maravilloso, amables oyentes, saber que Dios nos cuida, que Dios nos protege y sustenta, porque la Escritura dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Esto es glorioso, amables oyentes. Usted y yo tenemos que confiar cada día en Dios plenamente, descansar en Él, en sus promesas, porque tú y yo, si hemos creído realmente en Cristo, nada nos faltará, porque Él es nuestro pastor. Bendito y alabado sea nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Y en cuarto lugar, la fe es esencial para evitar el miedo y los temores por las pruebas inesperadas. Así es, amable oyente, si no tenemos fe, el miedo y los temores por las pruebas inesperadas nos envolverán y nos harán caer. En Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27,
dice lo siguiente: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Amén. Como podemos ver en este pasaje, el miedo y los temores por las pruebas inesperadas que llegaron a estos discípulos cruzando el mar, se levantó una gran tempestad que las olas cubrían la barca. Allí la tempestad y las olas tipifican las pruebas, las angustias, las tempestades que vienen a nuestra vida de un momento a otro y que nos llenan de temor y de angustia, como pasó con estos discípulos que iban en la barca, porque después de que vino la tempestad y las olas eran tan grandes que cubrían la barca, el Señor Jesucristo estaba durmiendo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Estaban angustiados y preocupados. Y el Señor Jesucristo les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Él les había dicho que pasarían al otro lado y que no perecerían en la travesía del mar hacia donde iban. Entonces, levantándose, el Señor Jesucristo reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Qué maravilloso saber que nosotros, cuando confiamos en Cristo, cuando nos angustiamos y nos preocupamos, la única esperanza y el único refugio y el único reposo y la única paz que puede venir a nuestra alma es venir confiadamente a Cristo y pedirle su ayuda, su sustento, su socorro, su auxilio. Así como Él se levantó, Él se puede levantar y aplacar las pruebas, las dificultades y las tormentas que vienen a nuestra vida, amable oyente. Confía en Jesucristo, descansa en Él, porque solo Él puede traer paz, consuelo y reposo a tu alma en medio de las tempestades de la vida, en medio de las dificultades y las pruebas que tú estés pasando. Ven a Él, porque Él es poderoso, aún para calmar las tormentas y los vientos, aún para calmar las tempestades, porque Él es el Santo Hijo de Dios, porque Él es el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Bendito y alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en quinto lugar, la fe es esencial para no pecar contra Dios. En Romanos capítulo 14, versículo 23 dice: porque el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así es, amable oyente, todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, cuando nosotros comenzamos a apartarnos de la verdad de Dios, comenzamos a andar en nuestros propios razonamientos, en nuestra propia manera de pensar. Y cuando andamos en nuestros propios razonamientos y actuamos de acuerdo a nuestra manera de pensar, pecamos contra Dios. No estamos viviendo por fe, es decir, no estamos confiando en los principios eternos de la palabra de Dios, porque la comenzamos a desechar. Y todo lo que no proviene de fe, es decir, todo lo que no proviene de lo que Dios ha dicho, porque la palabra de Dios es nuestra norma de fe y conducta. Así es, amable oyente, la palabra de Dios debe ser nuestra norma de fe y conducta en este mundo, y no nuestras propias ideas ni las ideas de nuestros amigos. Solo la palabra de Dios puede llevarnos a vivir una vida recta, santa y justa delante de Dios. Y cuando el texto dice aquí, todo lo que no proviene de fe es pecado,
es porque nos apartamos de la norma de fe y conducta que Dios nos ha dejado, es decir, nos apartamos de la palabra de Dios y comenzamos a confiar en nuestro propio razonamiento, en nuestra propia manera de pensar, y eso nos conlleva a pecar contra Dios, porque todo lo que no proviene de fe, es decir, todo lo que no proviene de la norma, de la guía y de la dirección de la palabra de Dios, es pecado. Y en sexto y último lugar, la fe es esencial para luchar contra los ataques de Satanás a nuestra vida. En Efesios capítulo 6, versículo 16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sin la fe en Cristo, sin la confianza en los principios eternos de la palabra de Dios, no podemos apagar los dardos de fuego del maligno que cada día nos está atacando para hacernos caer, para hacernos tropezar y pecar contra Dios. Por eso, en este pasaje la palabra de Dios es comparada con un escudo. Si yo tengo por norma de fe y conducta la palabra de Dios, es porque vivo por esa palabra, es porque tengo fe en lo que Dios ha dicho. Y cuando tengo fe en lo que Dios ha dicho, en su bendita palabra, confío en ella, y cuando vienen los ataques del enemigo, yo puedo rechazar esos malos pensamientos, esas tentaciones, para que no lleguen a mi vida y no me hagan pecar contra Dios. Por eso creer en la palabra de Dios es un escudo que nos lleva a vencer los ataques de Satanás. En Primera de Juan capítulo 5 versículos 4 y 5 dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así es, amable oyente. Nosotros, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, es que podemos vencer al mundo y a los ataques de Satanás. Porque el texto dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es lo que vence al mundo? ¿Qué es lo que vencen los ataques del enemigo? Nuestra fe en Cristo, nuestra fe en la palabra de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo?, dice el apóstol Juan, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió y dio su vida en rescate por nosotros, y que esa fe que se arraiga en nuestra mente y en nuestro corazón nos hace firmes para no ceder ante los ataques y las tentaciones del mundo, porque el que vence al mundo es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso la Escritura nos dice a los creyentes: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, cuando creemos en Cristo, nosotros entendemos que este mundo es pasajero, que es fugaz y que solo trata de apartarnos de las cosas de Dios. Por lo tanto, creemos esta verdad y no cedemos ante las tentaciones que Satanás nos pone en el mundo, sino que llegamos a ser victoriosos por medio de Jesucristo. Así es que, amables oyentes, estas son 6 razones de la fe como característica del fruto del Espíritu Santo que son esenciales en la vida de todo creyente. Espero que tú hoy creas y confíes plenamente en Jesucristo y en su bendita palabra, porque solo ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, porque solo en ella está la verdad que salva y solo en ella está la verdad que nos da confianza y certeza
de lo que esperamos y de lo que no vemos. Confía en Cristo y en su palabra, amable oyente, y descansa en sus verdades eternas. Que Dios le llene de su gracia y le fortalezca en la fe cada día para poder vivir como es digno del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por la eternidad. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.